Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. Si no fuera por las enseñanzas de Andrew, nunca estaría donde estoy hoy. Nunca tendría victoria, estaría viviendo una vida de derrota. Fue la enseñanza de Andrew la que me permitió desarrollar esa fe. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los lunes de La Verdad del Evangelio. Hoy estoy comenzando mi tercera semana enseñando sobre el cambio sin esfuerzo. Esta es una enseñanza que hice. Tengo este libro que habla de esto, guías de estudio y DVDs. Como he dicho muchas veces durante esta serie, esta es una de las enseñanzas más básicas y fundamentales que tengo. Ya he cubierto mucho material, así que no tengo tiempo para regresar y repasarlo. Pero permíteme mencionar rápidamente que he pasado la mayor parte del tiempo enseñando acerca de las parábolas en Marcos capítulo 4. En primer lugar, hablé de la parábola en la que el hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y brota y de suyo lleva fruto la tierra. Esta frase de suyo viene de la palabra griega autómatos, que significa automáticamente. Es de donde obtenemos automático y automáticamente. La palabra de Dios es una semilla. Y de la misma manera que plantas una semilla en la tierra, si le das tiempo y los nutrientes que necesita, automáticamente brotará. O como lo que estoy diciendo y titulé en este libro, es sin esfuerzo. Nunca has visto a un árbol gemir, gritar y llorar y luego ¡boom!, cae una fruta. No, simplemente sucede de forma automática, natural. La razón por la que el cambio es tan difícil para la mayoría de las personas es porque no lo hacen a la manera de Dios. No siembran la semilla de la palabra de Dios, sino que oran, ayunan, ruegan, les piden a otras personas que oren, van a seminarios, hacen de todo, excepto sembrar la palabra de Dios en su corazón. De esto hablé con esta parábola. También hablé de la parábola acerca de la semilla de mostaza y mencioné algunas experiencias personales cuando estaba en Vietnam, cuando Dios realmente me habló de eso. Y al final de la semana pasada estaba en la parábola de Marcos capítulo 4, cuando Jesús comenzó a dar la interpretación de esta parábola. El sembrador siembra la semilla. En Marcos 4:14, permíteme retroceder y refrescar tu memoria. Él dijo en el versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Básicamente está diciendo que esta es la clave para entender todas las parábolas de Jesús. Esto es fundamental. Y sinceramente puedo decirte que probablemente esto pasó en mi vida en 1972, cuando Dios comenzó a hablarme de esta parábola, y se ha convertido en una de las cosas fundamentales en mi vida. Te comparto esto solo para que veas la gran importancia de esto. Si te has perdido algo de esta enseñanza o incluso si ya la escuchaste, necesitas regresar a esto. A menudo vuelvo a estudiar esto, lo he repasado cientos de veces. Y nunca puedes escudriñar las profundidades de la palabra de Dios en una sola vez. Necesitas dejar que esto te consuma. Así que por favor adquiere los materiales que estoy ofreciendo. Permíteme decir rápidamente que había 4 diferentes tipos de terreno en los que cayó esta semilla. La semilla es una semilla incorruptible, de acuerdo a lo que Pedro dijo. Él dijo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que no hay nada malo con la semilla. La semilla de la palabra de Dios es incorruptible, nunca deja de funcionar. Pero el problema era los diferentes tipos de terreno. Y este terreno simbolizaba las diferentes condiciones de los corazones de los hombres. El primer tipo de persona era aquella en la que la semilla ni siquiera se infiltraba en el suelo. Solamente caía encima y las aves venían y se comían esa semilla. Según Mateo capítulo 13, creo que es el versículo 19, dice que esto describía a la gente que no entendía la palabra de Dios. Por eso entender es el primer paso para que la semilla se quede dentro de ti. Tiene que pasar tu entendimiento. Si no entiendes la palabra, Satanás tendrá acceso total para robártela. El segundo tipo de persona, y este fue en el que pasé mucho tiempo al final de la semana pasada, el segundo tipo de persona era aquella persona que estaba emocionada con la palabra de Dios, la recibía con gozo, pero no tenía raíces profundas. Y aquí es donde mucha gente se pierde. Aman a Dios, están emocionados acerca de las cosas de Dios, pero no toman tiempo
para dejar que la palabra de Dios se arraigue y cimente en ellos. Su raíz está en alguien más. No la han establecido en sí mismos y estuve mucho tiempo compartiendo de mi experiencia personal. Aquí es donde me encontraba cuando el Señor me mostró esto en 1972. Estaba emocionado con la palabra, pero estaba viviendo de la revelación de otras personas. No se había vuelto mi revelación. Pasé mucho tiempo hablando acerca de esto, y el ejemplo donde el Señor me dijo que era como un corredor en una pista, y lo estaba haciendo bien, pero la gente en las gradas me estaba gritando, diciendo que lo estaba haciendo todo mal, y yo me salía de la pista e iba a las gradas y discutía con los espectadores tratando de defenderme. Y el Señor me dijo que aunque ganara la discusión, iba a perder la carrera. Y lo que esto significa para mí es que no puedes desviarte de predicar la palabra de Dios para defenderte a ti mismo. Es por esto que Satanás trae tribulaciones y persecuciones. Esto es lo que dice en Marcos 4:17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es por causa de la palabra. Satanás te persigue no porque esté personalmente en tu contra, sino que es desafiado por la verdad de la palabra de Dios. Es la semilla incorruptible, y él busca la forma de que dejes de sembrar la semilla y empieces a justificarte y defenderte. En fin, ya he hablado de estas cosas. Podría volver a enseñar esto porque es una de las cosas más importantes que Dios me ha mostrado. Pero ya he enseñado de esto, así que avancemos al tercer tipo de terreno. Esto está en el versículo 18, Marcos 4:18. Y estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las concupiscencias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto está describiendo a una persona que, a diferencia de la primera persona, donde la palabra ni siquiera entró en la tierra porque no la entendieron, solo quedó en la superficie, las aves vinieron y la comieron. A diferencia del segundo tipo de persona que sí entró en la tierra, pero no tuvo suficiente espacio para echar raíces profundas, sino que eran raíces superficiales y no pudieron sostener el crecimiento. A diferencia de los dos primeros, esta es una persona en la que la palabra de Dios empezó a echar raíces. En realidad estaba dominando su vida, pero luego los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entraron y ahogaron la palabra. Y lo que esto está describiendo es que cuando siembras una semilla, solo hay determinados nutrientes en la tierra. Y si permites que crezcan la maleza y las espinas, bueno, entonces eso agota los nutrientes que hay en esa tierra y termina disminuyendo el crecimiento de la semilla que quieres. No hay muchos nutrientes en la tierra. La aplicación de esto es que tu corazón solo tiene cierto tiempo, esfuerzo y atención en el enfoque que le puede dar a algo. Si te enfocas en las cosas de este mundo y permites que las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entren y te ocupen, entonces te vuelves infructuoso. ¿Te das cuenta que los primeros tres tipos de terreno tenían diferentes razones, pero básicamente todos llegaban al mismo fin? Y era que la palabra no produjera fruto en ellos. Este tercer tipo de terreno tenía el potencial. Dice que la planta salió, el fruto se dio, pero no creció a todo su potencial. Cualquiera que haya cultivado un huerto puede ver esto. Tienes que sembrar esa semilla y luego tienes que arrancar la maleza porque lo afectará. Disminuirá el fruto si permites que otras cosas extraigan los nutrientes y la humedad de la tierra. Es lo mismo con nuestro corazón. Tu corazón solo puede enfocarse en una cosa a la vez. Voy a decir algo aquí que siempre me mete en problemas, especialmente con las mujeres. No sé por qué con las mujeres, pero las mujeres se enorgullecen de ser capaces de hacer muchas cosas a la vez. Y digo, lo dicen con orgullo, hablan de que son multitareas. Mi esposa me molesta con eso. Pero permíteme avanzar y resaltar algo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, En el versículo 13, él dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo que el secreto de lo que él lograba era esto que hacía. Realmente creo que una de las claves para ver que la palabra de Dios produzca sin esfuerzo y traiga mucho fruto en tu vida es que tienes que estar solo en la palabra de Dios. Ser multitareas y, como dije, por favor, no me malinterpretes. Entiendo que en algunas cosas ser multitarea puede ser bueno. En realidad no voy a quedarme aquí y voy a decir que eso es terrible. Pero lo que estoy diciendo es que una de las cosas que Satanás usa para destruir el fruto, la palabra de Dios, produciendo fruto correcto en nuestra vida, es el hecho de que nos hemos enfocado y ocupado con tantas cosas. Verás, una de las cosas que digo a menudo es que si quieres destruir la visión de un hombre, dale dos. Si tiene dos visiones, entonces esa es una división. Y así es como Satanás trae destrucción. Puedo decirte que ha habido ocasiones en mi vida que Dios me ha llamado a enseñar la palabra de Dios. Y pudiera ser más específico que esto. Dios me ha dado una dirección muy clara. Y tengo la oportunidad de hacer muchas cosas. Como sabrás, nuestro ministerio ha crecido a un punto en el que tenemos mucho dinero que Dios trae a mis manos y estoy poniendo la gran mayoría de eso en la televisión y los materiales que escribo. Y otra gran porción va a Charis Bible College, en la construcción del campus y todas las cosas que estamos haciendo. Este es mi enfoque, enseñarle a la gente la palabra de Dios. Dios me dio estos versículos en 2 Timoteo 2:2, donde dice, toma mis enseñanzas, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esta es una directriz en mi vida. Soy un maestro de la palabra de Dios. La mayor parte de lo que hago se trata de enseñar estas verdades de la palabra de Dios, porque es la verdad la que te hace libre. Juan 8:32. Así que todo mi enfoque está en enseñar y esparcir la palabra de Dios tan lejos como tan profundo. Pero a medida que hemos crecido, ahora tenemos la capacidad de que hay personas que vienen a mí y me piden ayuda para abrir orfanatos, me piden ayuda para rescatar a niños del comercio sexual, y hay muchas cosas, y ¿sabes qué? Son buenas. No estoy diciendo que estas cosas sean malas, pero no es lo que Dios me llamó a hacer. Y realmente creo que si quieres matar mi visión y volverme ineficaz, todo lo que tengo que hacer es empezar a ramificarme y hacer todas estas cosas que son buenas, pero no son de Dios para mí. Así que lo que hago es que apoyo a otras personas. He dado cientos de miles de dólares para ayudar a los niños a salir del comercio sexual. Apoyo a 40 niños en un orfanato. En realidad no es un orfanato, sino que es un programa escolar que se ocupa de los niños. He estado haciendo esto por décadas y damos dinero a diferentes cosas, así que siembro en ellos, pero esa no es mi visión. Y te comparto que esto es clave. Hay gente viendo este programa ahora mismo que puede que ni siquiera te hayas dado cuenta, pero estás intentando hacer muchas cosas. Estás haciendo malabares con diferentes cosas y después de un tiempo comenzarás a disminuir tu eficacia cuando te empiezas a involucrar en todas estas cosas. Tienes que mantener lo principal como lo principal. Necesitas sentarte y analizar objetivamente qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. Y bueno, habrá 1,000,000 de cosas. Hay algunos que su llamado número 1 es criar a sus hijos, producir una familia piadosa. Puede ser ayudar en tu iglesia, pero también hay otros que tienen un negocio y Dios está usando eso que Él te ha dado. Tal vez tienes un don de dar. Hay algunos que están en el ministerio, hay algunos que tienen todo tipo de cosas, pero necesitas sentarte y analizar qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuál es tu visión principal? Y luego necesitas hacer de esa visión principal tu enfoque primario y reconocer que si Satanás no puede detenerte para servirle a Dios y seguir adelante con lo que Él te ha llamado a hacer, entonces lo que tratará de hacer es que hagas estas otras cosas que pueden ser buenas, pero solo te distraerán.
Diluyen esto, porque solo tienes una cantidad de esfuerzo, de tiempo, de energía que le puedes dar a algo, y si no puede alejarte de hacer lo que Dios te llamó a hacer, entonces tratará y te guiará a hacer estas otras cosas que diluyen y disminuyen tu efectividad. Verás, es como un láser. La razón por la que un láser puede cortar metal es porque toma toda esta energía y la enfoca en un punto. Se enfoca en una cosa. Si tomas esta misma energía que está en un láser y la esparces, pierde su poder. Esto es de lo que estamos hablando. Este tercer tipo de persona era una persona que recibió la palabra de Dios, echó raíces, había estabilidad en su vida, pero luego la codicia de otras cosas, y no tienen que ser cosas malas. No tiene que ser demoníaco, no es que estás haciendo algo que es pecado o malvado. Pueden ser cosas buenas. Mira, hubo un tiempo en el que recuerdo estar en Mesa, Arizona. Acababa de regresar de tener reuniones en Kansas City. Ni siquiera fui a casa, viajé directamente de Kansas City a Mesa, Arizona. Tuve 3 servicios al día en Kansas City y luego fui a Mesa. Estaba parado y enseñando del libro de Romanos. Era en la tarde. Y recuerdo que pensé que si ya no me tocaba predicar, me iba a ir de esa reunión. Digo, me había agotado, estaba cansado, vacío. Había estado dando por semanas y semanas y semanas y no tenía tiempo para mi relación personal con el Señor. No estaba pecando, no estaba haciendo nada malo, estaba ministrando a la gente y estaba viendo vidas de personas cambiar. Pero escucha, literalmente, el ministerio puede tomar mucho de tu tiempo. Puedes poner mucho esfuerzo en ministrar a otras personas que nunca pasas tiempo dejando que Dios te ministre a ti. Si haces esto, ahogarás la palabra de Dios. Si el ministerio, algo tan bueno como ministrar a otras personas, puede hacer eso, entonces puedo asegurarte que otras cosas pueden entrar, tus deportes, tus pasatiempos, todo el tiempo que pasas jugando juegos, que pasas en el internet, hablando, interactuando con otras personas. No tiene que ser pecado, pero cualquier cosa que ocupe tu tiempo es tiempo quitado a la palabra de Dios. Mira, recientemente hubo un grupo de personas que me dieron sus libros. Son amigos cercanos y sus libros, algunos de los cuales he escrito prólogos y digo, realmente estoy apoyando lo que están haciendo. Pero me dan su libro y quieren que lo lea. Me gusta hacerlo y me siento y empiezo a leerlo. Y después de 1 hora de leer un libro, 4 o 5 capítulos, solo siento como, vaya, este es tiempo que podría estar pasando estudiando la palabra de Dios. Probablemente ahora mismo tengo 4 o 5 libros de los que he leído 4 capítulos, pero no he terminado ninguno de ellos. No estoy diciendo que así deba ser, no digo que está mal si lees otros libros sobre la Biblia. Tengo libros sobre la Biblia. Esto ayudará a algunos de ustedes. Podría acortar el tiempo que te toma aprender estas verdades. En vez de que tengas que aprenderlas por medio de los golpes, puedes aprender por medio de mí. Así que no estoy en contra de otros libros. Solo te comparto que personalmente tengo tal deseo de que la palabra de Dios me domine que es difícil para mí pasar un día entero leyendo un libro cuando podría estar leyendo la palabra. Y sé que hay gente que no va a estar de acuerdo con esto. Tengo amigos que me dicen que necesito leer un libro a la semana, que es muy importante para mi desarrollo. Bueno, estudio y leo mucho, pero estudio la palabra. Anoche estuve despierto hasta tarde estudiando la palabra. El punto que estoy tratando de hacer es que si realmente quieres ser exitoso, este es uno de los pasos que tienes que trabajar en tu vida. Ya mencioné esto antes. Pero creo que estos 4 diferentes tipos de terreno son también pasos progresivos. Empiezas donde no entiendes la palabra de Dios y Satanás te la roba. Luego empiezas a recibir la palabra, estás emocionado acerca de ella, pero no te tomas el tiempo para enraizarte en ella y esto causa que la palabra no produzca todo su fruto. Luego está este tercer paso donde la palabra de Dios se arraiga, realmente está haciendo un impacto, empiezas a ver cómo la planta crece y el fruto empieza a aparecer, pero luego Satanás te atacará y tratará de que desvíes tu energía y atención a otras cosas. Por eso, los deseos vanos, los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogarán la palabra para que se haga infructuosa. Y hay mucha gente que está en esta situación.
Y si quieres ver a la palabra de Dios obrar en ti sin esfuerzo, entonces tienes que darle la prioridad. No solo es pasar tiempo de calidad, también tiene que ser tiempo en cantidad. No puedes pasar 15, 20 o 30 minutos en la palabra, en un devocional, y luego el resto del día solo dejar que las aguas negras de este mundo fluyan por tu mente. Te puedo asegurar, aun si tuviste un tiempo devocional de calidad, de 30 minutos con el Señor, si tu mente está enfocada en toda esta impiedad que está afuera, te va a afectar. Así que el punto de este tercer tipo de terreno es que tienes que estar enfocado, como dijo Pablo, una cosa hago. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué versículos te está diciendo? Si es sanidad, entonces necesitas enfocarte en eso y apagar las demás cosas que están contrarrestando tu fe, que vienen en contra de esa palabra, que tratan de ahogarla y quieren evitar que produzca. Verás, esta es una razón. No estoy en contra de los doctores. Tengo amigos que son doctores. Tengo un doctor, un cirujano que está en mi junta directiva. Si no fuera por los médicos, todos los cristianos estarían muertos. No estoy en contra de los médicos, pero hay muchos médicos que tienen complejo de Dios. Piensan que son el principio y el fin de la verdad. Y si no encaja con lo que dice su libro, muchas veces les dirán a sus pacientes que van a morir y no dicen, a menos que creas en Dios, a menos que confíes en Dios. No, solo son definitivos. Y empiezan a decir estas maldiciones y cosas negativas sobre la gente. Así hay mucha gente que ministro, que los doctores les han dicho cosas negativas y solo dicen cosas que sus libros de texto mencionan. No digo que sean malvados, pero no incluyen a Dios. Van en contra de la fe de la gente. Estoy seguro de que han visto a algunas personas de fe raros que vienen y solo dicen que no estoy enfermo. Tienes este enorme tumor y dicen no puedo ver un tumor. Bueno, eso es una locura. Pero hay algunos cristianos raros que piensan que la fe es negar los hechos. La fe no es negar los hechos, es solamente no limitarse a esos hechos. Tenemos verdades que van más allá de las cosas físicas, pero bueno, en fin, por cualquier razón simplemente atacan a la gente que se para y dice que le están creyendo a Dios, y esto puede ser espinas, preocupaciones y cosas que ahogan la verdad de la palabra de Dios. Si estás creyendo por tu sanidad, tendrás que separarte de este tipo de cosas, tendrás que aprender a cómo tomar estos pensamientos negativos, estas declaraciones, y echarlos abajo o ahogarán la palabra de Dios y retendrán esa sanidad por la que estás creyendo manifestarse en tu cuerpo. Vaya, hay mucho más que compartir. Necesito explicar más esto. Lo haré en el programa de mañana. Déjame mencionar de nuevo que tengo este libro titulado El cambio sin esfuerzo. Esto suena demasiado bueno para ser verdad, pero si lo tomas y lo haces de la manera que Dios dice, esta es exactamente la manera en que será, sin esfuerzo. Tengo este libro, DVDs, tengo guías de estudio en inglés y en español. Nuestro presentador compartirá contigo toda la información de esto y cómo puedes adquirirlos. Por favor, te animo a adquirir esta enseñanza. La necesitas. Hará una diferencia en tu vida. Así que escucha a nuestro presentador y por favor, llama o escribe hoy. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew está ofreciendo la enseñanza Introducción al Cambio sin Esfuerzo, una introducción a la serie El Cambio sin Esfuerzo, como un regalo gratuito para ti hoy. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo gratuito por hogar y descarga digital gratuita para países fuera de los Estados Unidos. Me gustaría informarte que ahora tenemos mi libro, Cambio sin Esfuerzo, traducido al español. Este es solo un pequeño folleto de 50 páginas que lo explica. Es nuestro regalo para ti. Solo te animamos a dar lo que puedas. Pero independientemente de lo que envíes, te lo enviaremos gratis con franqueo pagado. Y te diré, esto casi suena demasiado bueno para ser verdad. Pero es absolutamente cierto que la obra de Dios es como una semilla. Y si la plantas en tu vida, te cambiará sin esfuerzo. Contáctanos hoy mismo para recibir tu libro de bolsillo gratuito o la descarga digital de Introducción al Cambio sin Esfuerzo. El Cambio sin Esfuerzo también está disponible como libro, USB y álbum en DVD.
Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros recursos en español visitando nuestro sitio web en awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Puedes solicitar estas enseñanzas a través de nuestro sitio web en awmi.net/español o llamar a nuestra línea de ayuda al +1 719 635 1111 y elegir la opción de idioma español. Si llamas desde fuera de los Estados Unidos, ponte en contacto con nosotros por WhatsApp en AWM México. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Para Abraham y Sara, la oportunidad de regresar a Ur de los Caldeos hubiera sido rebelión hacia Dios. Habría sido incredulidad. Él les dijo que dejaran Ur de los Caldeos, que dejaran a toda su familia, a toda su parentela, que se fueran, y Él los haría padres de muchas naciones. Así que para ellos, el regresar al país del que habían salido habría sido pecado, habría sido un fracaso. Los hubiera descalificado para recibir las promesas que Dios les había dado. Y vincula su oportunidad de volver a aquello en lo que pensaban, pues si hubiesen estado pensando, habrían tenido la tentación de regresar. Se le puede dar la vuelta a este versículo y decirlo de esta manera: si no hubieran estado pensando de dónde salieron, entonces ni siquiera habrían sido tentados. Y esta es la forma en la que Dios resume todo esto hacia mí y me habla de esto. Él dice, no puedes ser tentado con algo que no estás pensando. Esto es asombroso. Y escucha, esto tiene mucha verdad en sí, que necesitas meditar y dejar que lo absorbas, porque si esto es verdad, lo cual creo que es lo que Hebreos 11:15 está diciendo, si no puedes ser tentado con algo que no piensas, entonces negarte a pensar en cualquier cosa que sea contraria a lo que Dios te ha hablado es una clave para vencer. Porque si solo estás enfocado en Dios, si no consideras todas estas cosas que parecen contrarias, entonces ni siquiera serás tentado a dudar de Dios. Mira, dice en Romanos capítulo 4, hablando acerca de Abraham, y este es del que estábamos hablando en Hebreos capítulo 11, pero en Romanos 4 el apóstol Pablo habla acerca de Abraham y déjame leerte algo de esto. Dice, y no se debilitó en la fe. Estoy en Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.